Queridos hermanos, damos inicio a la vida cristiana normal de la Iglesia. Prefacio a la edición en español. Esta edición en español, la primera en ser publicada, ha sido traducida del texto íntegro de la edición publicada por el hermano Ni en Inglaterra en 1939, bajo el título Concerning Our Mission, con respecto a nuestras misiones. En esa edición, el hermano Ni anticipó que habría aquellos que considerarían la visión expuesta en estos mensajes como imposible o impracticable. Así es que él respondió: lo que se está presentando en estas páginas no es meramente teoría o enseñanza, sino algo que realmente hemos probado. Hoy día, cuando miramos atrás, podemos apreciar más plenamente el significado de esa prueba inicial. Realmente, lo que estaba sucediendo allí era mucho más que una prueba. Era plantar una semilla de la recuperación de la práctica de la vida normal y bíblica de la Iglesia. Tal semilla plantada por aquellos pocos hermanos fieles ha germinado, se ha desarrollado y ha florecido. Después de más de 40 años es maravillosamente evidente que la semilla ha dado fruto a 100%. Ha sido sembrada en todo continente y cultura, y hoy día en todas partes del mundo la vida práctica de la Iglesia está siendo experimentada. Ahora podemos declarar, como el hermano Ni con igual valentía, funcionará. Capítulo 1. Los apóstoles. Dios es un Dios de obra. Nuestro Señor dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, y Él tiene un propósito definido y dirige todas sus obras hacia la realización de este propósito. Él es el Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero Dios no hace todas las cosas directamente por sí mismo. Él trabaja a través de sus siervos. Entre estos, los apóstoles son los más importantes. Vayamos a la palabra de Dios para ver qué enseña en cuanto a los apóstoles. El primer apóstol. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo a hacer su obra. Él le conoció como el Cristo de Dios, es decir, el ungido. El término Hijo se refería a su persona. El nombre Cristo se refería a su oficio. Él era el Hijo de Dios, pero fue enviado para ser el Cristo de Dios. Cristo es el nombre ministerial del Hijo de Dios. Nuestro Señor no vino a la tierra ni fue a la cruz por su propia iniciativa. Él fue ungido y apartado por Dios para la obra. Él no se autodesignó, sino fue enviado. Con frecuencia, a lo largo del Evangelio de Juan, le encontramos refiriéndose a Dios no como Dios ni como el Padre, sino como el que me envió. Él tomó la posición de enviado. Si esto es cierto en el caso del Hijo de Dios, ¿cuánto más se debe aplicar a sus siervos? Si se esperaba que ni siquiera el Hijo tomara alguna iniciativa en la obra de Dios, ¿acaso es de esperarse que nosotros sí lo hagamos? El primer principio que debemos notar en la obra de Dios es que todos sus obreros son enviados. Si no hay comisión divina, no puede haber obra divina. Las Escrituras tienen un nombre especial para un enviado, a saber, un apóstol. El significado de la palabra griega es el enviado. El Señor mismo es el primer apóstol, porque Él es el primero que fue enviado especialmente por Dios. Por tanto, la palabra se refiere a Él como el apóstol. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Los 12. Mientras nuestro Señor cumplía su ministerio apostólico en la tierra, Él estaba consciente todo el tiempo de que su vida en la carne estaba limitada. Por lo tanto,
Aún mientras llevaba a cabo la obra que el Padre le había confiado, él estaba preparando un grupo de hombres para que la continuaran después de su partida. A estos hombres también se les llamó apóstoles. No eran voluntarios, eran enviados. Por mucho que lo enfaticemos, nunca será demasiado decir que toda la obra divina es por comisión, no por elección propia. ¿De entre quiénes escogió nuestro Señor a estos apóstoles? Ellos fueron escogidos de entre sus discípulos. Todos aquellos que fueron enviados por el Señor ya eran discípulos. No todos los discípulos son necesariamente apóstoles, pero todos los apóstoles sí son discípulos. No todos los discípulos son escogidos para la obra, pero aquellos que son escogidos siempre son elegidos de entre los discípulos del Señor. Así que un apóstol debe tener dos llamamientos. En primer lugar, debe ser llamado a ser discípulo. Y en segundo lugar, debe ser llamado a ser apóstol. Su primer llamamiento es de entre los hijos de este mundo para ser un seguidor del Señor. Su segundo llamamiento es de entre los seguidores del Señor para ser un enviado del Señor. Aquellos apóstoles que nuestro Señor escogió durante su ministerio terrenal ocupan un lugar especial en la Escritura y también en el propósito de Dios, porque estuvieron con el Hijo de Dios mientras vivió en la carne. Ellos no fueron llamados simplemente apóstoles, fueron llamados los 12 apóstoles. Ocupan un lugar especial en la palabra de Dios y en el plan de Dios. Nuestro Señor dijo a Pedro que un día se sentaría en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Lucas capítulo 22, versículo 30. El apóstol tiene su trono y los 12 apóstoles tendrán sus tronos también. Este privilegio no les es otorgado a otros apóstoles. Cuando Judas perdió su oficio y Dios dirigió a los 11 restantes a que escogieran uno para completar el número, leemos que echaron suerte y que la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 26. En el capítulo siguiente encontramos al Espíritu Santo, inspirando al escritor de Hechos a decir, Pedro, poniéndose en pie con los 11, Hechos capítulo 2, versículo 14, lo cual muestra que el Espíritu Santo reconoció a Matías como uno de los 12. Aquí vemos que el número de estos apóstoles era un número fijo. Dios no quería más de 12 ni tendría menos. En el libro de Apocalipsis encontramos que la posición final que ellos ocuparán es de nuevo una posición especial. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Aún en el nuevo cielo y la nueva tierra, los 12 gozarán de un lugar de privilegio peculiar que no es asignado a ningún otro obrero de Dios. Jesús es el Señor.